Dios les bendiga. Gracias a Dios que ya estamos nuevamente para estar compartiendo la palabra del Señor, que vamos a seguir compartiendo sobre la conciencia. Esta es la tercera clase. ¿Mm? Y bueno, las demás están ahí, los videos están guardados, lo tienen, así que si los quieren ver, lo van a ver. La conciencia. Eh, Así que Dios nos esté bendiciendo. Y yo sé que esto va a ser de bendición para los hermanos como para las personas que quieren saber un poquito sobre qué tratamos nosotros en la iglesia, que no es solamente eh, Cristo salva, sana y libera. Bueno, la conciencia es parte de la sanidad, una muy importante. ¿Mm? Así que vamos a orar al Señor y ya pasamos a la clase. ¿Mm? Padre Celestial, te doy gracias por poder compartir esta clase con mis hermanos, con mis amigos. Lo vi así necesario porque no hay nada oculto en tu palabra, no hay nada cosa, Señor, y esto lo puede entender cualquier nivel, no hace falta tener estudios teológicos, porque está todo escrito y lo podemos observar y entender. Dios, muchas gracias en esta tarde. Sé que hay personas que necesitan el entender qué es su conciencia, que hoy lo puedan entender y en las clases siguientes. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo. La unción y tu bendición esté sobre mí para compartir con ellos. Amén. Bueno, hoy comenzamos con mantén una buena conciencia. La buena conciencia tiene mucha importancia sobre la vida espiritual. La vez pasada estábamos hablando de la mente, que confundimos, o yo tuve un error, no sé si me equivoqué, al dar la carátula o la tapa de este estudio, a los que lo tienen, y refería a la mente, pero no tiene mucho que ver. La mente es otra cosa en sí que tiene relación, pero esto tiene mucho que ver con la vida espiritual y moral. Esto es muy importante con la vida espiritual y moral en nosotros. ¿Mm? Primero de Pedro 3, 16 al 18, vamos a ir leyendo por versículo, dice, teniendo una buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados de que calumnian vuestra buena conducta. Bueno, los malhechores son ellos, ¿no? Porque dice, tienen una buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, murmuran y son como malhechores, ¿no? Esto nos enseña que no hay que preocuparse por los que pueden hablar, siempre y cuando no tengan razón. Porque si tienen razón, sí, ahí me tengo que preocupar y ver qué voy a hacer. Yo una vuelta dije, porque hay gente que dice, ay, yo los chusma, los chusma. Digo, agradezca por los chusmas, porque así se da cuenta lo que tiene que corregir. Todo hay que verle el lado positivo de las cosas, ¿no? Esto nos enseña a nosotros que no hay que preocuparse si uno no tiene de qué preocuparse, por los que puedan hablar mintiendo. Al contrario, bienaventurado cuando vosotros murmuran, mintiendo, dijo el Señor Jesucristo. Si están mintiendo de tu conducta, no hay que preocuparse. Ellos serán avergonzados. Y Dios sabe cómo. Dios sabe de qué manera ellos van a ser avergonzados.
porque eso se va a encargar Dios, no nosotros. Nosotros haremos algo que el Señor nos va a destacar o va a mostrar o la persona se va a arrepentir, como yo le comentaba de un vecino que después de pasar los años me elogió. Me elogió por lo que yo tenía, por lo que había logrado, y él se enteró que yo era una persona que estudiaba mucho, y bueno, gracias a Dios, se enteró por gente que andaba acá en mi casa, vecinos, otros vecinos. ¿Mm? 18 dice. El 17 dice, porque mejor es que padezcáis. Y nadie le gusta padecer, pues dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Usted cree que todo el que hace bien le aplauden? ¿Que todo el que hace bien le agradecen? Ni ahí, como dice él comúnmente, ni ahí, nada que ver. No todo el que hace bien le van a agradecer. Y padece tristeza, padece amargura. Dice, pero mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si vos padeces haciendo el mal, embromate, pero si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No, el mal no. Uno puede tener desazones, desánimos, desaliento, desilusiones por hacer bien, pero no tenés ninguna pena, ningún castigo, nada más que cosas que el alma se entristece porque somos humanos. 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevar, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Ahí entonces encuentra en el pasaje, en el versículo, que hay un para. Yo lo tengo subrayado, para. ¿Mm? El para es una muestra de los motivos de tener una buena conciencia. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. El para de nuestra limpia conciencia. Justos, bien, andando bien, ¿no? Pero vivificados en el espíritu. Hacer las cosas con humildad y respeto es parte de la buena conciencia. Manteniendo siempre limpia la conciencia. ¿Cómo va a ser? ¿Lo va a lavar? Bueno, de esto depende nuestras acciones. Si usted comete esa acción y pensamientos y cosas que no son buenas, la conciencia se va a ir ensuciando. Empieza a mentir, a mentir. El chico empieza a mentir cualquier cosa a la maestra, en los trabajos. No saben cuánta abuela tiene porque ya cuántas abuelas parió. Porque mi abuela tuvo familia, dice, ¿viste? Siempre. ¿Y cuántas gomas de un tren pinchó? Dice, pinchó la rueda del tren. Dice, así, bueno, cada mentira, ¿no? ¿Mm? Le echa la culpa al colectivo, al colectivero, al tren, al atraso. Y va ensuciando la conciencia con esas pequeñeces. Con esas pequeñeces. La balanza empieza a tirar hacia atrás y usted hacia adelante empieza y ya pesa menos y después la había arreglada, después la había arreglada. Empieza a robar 50 gramos, 100 gramos, en el caso de un comerciante, ¿eh? Que los hay. Había, por ahí había uno que hablaba mucho de Dios, pero después pesaron la mercadería que vendía un carnicero y yendo para la iglesia. Y estaba faltando el peso. Entonces, por eso digo, la conciencia. Y no lo digo por indirecta porque no nos está viendo. No, no.
no pertenece ni a mis amigos ni al grupo de la iglesia, así que bueno, simplemente me acordé. Y eso va ensuciando la conciencia. La conciencia no da testimonio. Ella da testimonio si estoy bien o estoy mal, que nos permite estar conscientes del bien y del mal. ¿Mm? Porque estamos provistos de eso. La conciencia nos va a estar dictando, ya sea aprobando si está bien, estamos tranquilos, nuestras acciones o acusándolas. Ahí acusa. Hay personas que están muy sensibles y se terminan persiguiendo. Eso es una conciencia enferma también, porque está muy debilitada, cualquier cosa. ¿Mm? Hay un poco de persecución, un poco de... Sufren de síndrome de rechazo y etcétera, etcétera, cosas que no es tema que yo voy a tocar, pero algo pasa, porque se vuelven muy sensitivos, ¿no? Muy sensibles. La conciencia moldea a las personas a su estándar más alto. Los creyentes necesitamos mantener ese alto estándar, porque nosotros tenemos que sostener un estándar muy alto en nuestra conciencia. Sometiéndonos a la palabra de Dios, tenemos esa facilidad. El que aún no es creyente, que nos está viendo, porque justo lo enganchó o porque alguno se lo recomendó, eh, el que aún no es creyente o se aparta o es apartado de Dios porque, bueno, circunstancias, cosas que la aparta de Dios, no todos los que se apartan de Dios se apartan en pecado. Hay una mayoría, pero hay no, hay algunos problemas eh, por la iglesia, problemas por los pastores, problemas por amistades, bueno, distintas acciones que no tienen nada que ver al pecado. Se quedaron una vuelta por bronca y después se quedaron dos y después se empiezan a acostumbrar y después y se quedan y se quedan. Y a veces está esperando y dice, bueno, que me vengan a visitar, que me vengan a hablar, que me vengan a ver, y entonces veo, nadie le visitó, nadie le vio y se queda más todavía. Entonces, quiero poner esto en claro que no todos. Una cosa es estar quedado y otra cosa es estar en el mundo. Un ejemplo, ¿no? El que se queda no peca, está ahí quieto. El que se va al mundo ya se olvida. ¿Mm? Y el apóstata directamente se pone enemigo contra los hermanos, contra la iglesia. Dice, ¿cómo puede ser esta persona? Y bueno, esa es la apostasía. O en contra de la doctrina. En contra de una doctrina liviana, light, barata, de por ahí. Entonces, eh, en contra completamente de la doctrina, de la sana doctrina, porque es un apóstata. No hace falta que el apóstata se vaya al mundo, que abandone la doctrina, ya está, listo. La Biblia lo dice así, lo dijo Pablo a los Gálatas. La conciencia reside lo que Dios le dice, ahí está recibiendo, recibe lo que Dios le dice. Pero óigale a la conciencia, eso es para los amigos, óigale, o para los que se han apartado de Dios. ¿Mm? Apartado o quedado. ¿Mm? El mundano ya sabe, ya el mundano, cristiano creyente que se va al mundo, está mezclado, no, ya apagó su conciencia. ¿Eh? Ya lo vamos a ver más adelante. Al llenar nuestra mente con las verdades de la escritura, ¿qué sucede? La perfecta ley de Dios aclara en nosotros, se aclara todo en nosotros. Ella va aclarando. Entonces nuestra conciencia nos motiva a vivir de acuerdo con esa ley. ¿Qué ley? La de Dios. Pero pastor, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y cuándo murió la ley de Dios? ¿Mm? Ya vamos a hablar de ese tema en otras clases.
que no son de la conciencia. Tengo un tema que es doctrinas y mandamientos, para explicar a la gente que está equivocada con ciertas teorías o filosofías modernas en el cristianismo. La ley de Dios es esa, que va haciendo esa cosa tan importante. La conciencia funciona como una ventana, no como una lámpara. La lámpara es la palabra de Dios, tiene luz, pero la conciencia es como una ventana. La conciencia no produce su propia luz. La palabra de Dios sí tiene su luz. Es la diferencia. Sino que simplemente deja que la luz moral entre. Entra la luz de la moralidad o la espiritualidad, como quieran, las dos, pero son luces que entran. No le ponga cortina, no le ponga cortina, porque si usted le pone cortina, yo por ejemplo ahí atrás tengo una cortina y es una cortina gruesa, pesada, para que no se escuchen los animales del otro lado, los perros, qué sé yo, bueno, que son de los vecinos. Entonces tuve que poner una cortina bien pesada y encima comprar un micrófono direccional para que no. Eso es para una buena transmisión. Ahora fíjese una cosa, no le ponga cortina, y esa cortina es dudas. La duda es una cortina a la conciencia. Tampoco las justificaciones, la autojustificación, porque es otra cortina. No dejo pasar la luz a la conciencia. Deja entrar la verdad. Déjala entrar a la verdad, porque si no, es como que le pones una cortina, no entra la claridad en la ventana. La Biblia nos enseña acerca de lo importante que es mantener una buena conciencia. Vamos a ver en 1 de Timoteo 1:5. El propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio. ¿Y el corazón limpio qué tiene? De una buena conciencia y de una fe sincera o no fingida, que es lo mismo. Ya les dije que la conciencia se le puede comparar con una ventana. Ella permite que entre la luz de la verdad de Dios. La mejor luz que entra a la conciencia es la verdad de Dios. La verdad moral, la verdad de buenos principios, pero la de Dios completa todo eso, es la mayor. Porque si hay luz de Dios, hay luz moral y hay principios. Si la persona no deja de obedecer, si la persona no deja de obedecer, la ventana eh, se ensucia si no obedece. Porque la ventana se va a ensuciar por falta de obediencia. Le empezó a enchastrar. Ventana se ensuciará más y más y más hasta que la luz ya no puede entrar. Usted lo sabe, los que tienen ventanas a la orilla de la calle, el polvillo, el, el smog de los vehículos y todo. Si usted no la limpia seguido, cada vez va a haber menos hacia afuera, no tiene lugar para chusmear. No puede ver hacia afuera. Si la persona tiene que estar cuidando para que la luz pueda entrar. Esto se lleva a una conciencia sucia. No obedecerla la va ensuciando. Suena feo, ¿no? Suena feo eso de conciencia sucia. Pero no hay otra manera. O es cauterizada, quemada, sucia,
tiene todo esto, tiene callo en la conciencia, ya no le entra nada. ¿Mm? Suena feo, pero es verdad. Aunque suene feo, es verdad. La palabra pecado suena feo, pero es pecado. Es peor que el COVID de hace muchos años. Mata más gente que el COVID. Ha matado, ha destruido hogares, vidas espirituales. ¿Cuántas cosas ha destruido el, el pecado? Es destructor y suena feo. Y esto también suena feo. Una conciencia sucia. Una conciencia sucia es aquella contra la cual se ha pecado tanto. Se peca no obedeciendo a la conciencia y se empieza a ensuciar, ya no pasa luz. O como decíamos en la primer clase, cauterizada, quemada como por ácido o hierro caliente. Cauterizan una herida, cauterizan un derrame, etc. Que ya no es sensible a lo que es bueno o lo que es malo. Ya no es sensible, ya no tiene sensibilidad. Se convierte en un ambivalente. Eso es lo que le dije, después se lo explico. Ambivalente. ¿Qué es la ambivalente o qué es la ambivalencia? Que tiene dos sentidos diferentes o que pueden interpretar de dos maneras distintas, pero le da lo mismo. Encierra emociones o sentimientos contrapuestos. Entonces la ambivalencia vale. Sí, pero el sí, pero ensucia y ensucia y ensucia y ensucia. Tu líder o el pastor o alguien te dice, pero eso está mal. Ah, pero no tanto porque esto, porque acá, porque allá. Justifica y entonces va justificando, justificando. Entonces no obedece a la conciencia. Uno tiene que ser consciente en ese sentido. Cuando algo está mal. No se le puede llamar pero, o no tanto, o quizá, o hay peores. No, eso es para los tontos. No para los tontos. Es como le dice la chica, nena, tenés la pollera muy corta. Ay, pero hay tantas que lo usan más corta que yo. ¿Eso es justificarse? No es justificarse. ¿Eh? Es un ejemplo que le doy. ¿Mm? Ay, nena, tenés el pantalón muy apretado, dice. Pero no ando desnuda. Es- Eso son justificaciones. Eso es los padres que por ahí dicen, ¿no? Creo que muchos padres pueden identificarse a esa respuesta. ¿Mm? Che, afeitate, estás muy barbudo. Y tanto se deja la barba. Bueno, o te la deja o te la afeitás, una de dos, pero si no parecen crotos. ¿Eh? O una de las dos. Porque el que se la deja se nota que se la dejó. Un, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Incluso es posible que la conciencia esté tan sucia y tan endurecida que apruebe cosas que son malas. Y ahí está. Ahí está la ambivalencia. Empieza a aprobar. Aprueba. Le parece lo mismo. Eso es los músicos ponerle que, che, desafinaste. ¿Y qué importa si total esta gente no sabe nada? No es, no es la justificación. Eso es lo que cree que no sabe nada. ¿Mm? ¿Qué le parece? Yo estaba a 5 o 6 metros de estar escuchando algo y dije, ¡ay! Desafinó. Dice, y yo escuché, por ahí se escapa un desafinar, ¿no? Entonces el otro dice, nada, nadie se da cuenta. Nadie no, algunos se da cuenta. El pastor se da cuenta cuando desafina.
No digo nada, pero me doy cuenta. A veces no se llega o no se calculó bien o algo pasó y chao. Pum. Pero no se justifica. La persona después dice, ay, me desafiné. Se vuelve loca la persona porque ama lo que hace y quiere hacerlo bien. No lo va. Yo sé que hay personas que no van a justificarse. Algo salió mal, no está bien. Yo no dejé, por ejemplo, esa nota que, bueno, esa tapa que dice que decía la conciencia, la mente. Dije, no, hermano, ahí hay un error, no es la mente, es la conciencia. Arréglenlo, corríjanlo, le dije, porque yo no lo puedo dejar. Total, ¿qué sabe los hermanos? Total, mezclan todo y es lo mismo. No, yo no pude enseguida, dije, posiblemente me equivoqué, lo estaba por tirar y cuando fueron a hacer las copias le di, porque en mi casa estaban bien. ¿M? O sea, había tres en mi casa, tres copias. Y en mi casa estaban bien, quiere decir que la que estaba equivocada la di para hacer las copias. Cosa del momento, a veces, viste, uno se le mezclan las cosas, pero no lo puedo justificar, no puedo decir, ah, es que la total es lo mismo, ¿no? Yo salí enseguida a decirle que cambien el nombre, ¿m? en sus hogares, ¿m? la, la carátula, más que nada, porque es un error de la tapa, nada más. Conforme el creyente estudia la palabra de Dios y entiende mejor la voluntad de Dios. ¿Se entendió? Conforme el creyente estudia la palabra de Dios y entiende mejor la voluntad de Dios. O sea, tiene que estudiar la palabra de Dios. Y su conciencia se vuelve más sensible al bien y al mal. O sea, sensible para el mal para no hacerlo. Y capta enseguida lo que está bien. Lo distingue fácilmente. Y esa es la bendición, distinguir con facilidad. Es lo mismo que me pasa a mí. Yo escucho decir algo y digo, eso no está escrito en la Biblia. Porque la he leído varias veces, muchas veces, y la he estudiado muchas veces, entera la Biblia, y nunca leí eso. ¿Mm? Hay varias cositas que no. Como mencionábamos en otro estudio, decíamos que era tan lindo el cambio que vemos en Pedro, ¿no? Que después le negó al Señor y después él por su buena conciencia se cambió y todo eso, el domingo creo que fue, ¿no? Y ya Pedro empezó a predicar, salvaba muchas almas y tal, así que hasta las sacaban los enfermos a la sombra de Pedro, ¿viste? Pero decía, pero no dice la Biblia que los enfermos se sanaban a la sombra de Pedro. Entonces yo nunca lo leí y no está, porque yo fui, la miré, la leí buscando, no. ¿Hay alguna duda que puede ser? No, no, no hay duda que podían sanar con la sombra de Pedro. ¿Qué problema hay? Si Dios hace lo que Él quiere, pero no está escrito. Otros dicen, cuando Pablo cayó del caballo, cuando el Señor... Pablo cayó, dice, sí, pero no dice que cayó del caballo, cayó de una mula, cayó de un burro, ¿m? Cayó estando parado, no sé. Porque algunos dicen, ¿de dónde sacaron eso que la gente tiene que caer? Pablo cayó. Y hay otros tantos que caen. Los endemoniados se caen también. Y los que son tocados por la unción de Dios, que no están acostumbrados a recibirla, pueden caer. No significa que estén endemoniados. Es fuerte, ¿cuántas veces? Una vuelta me tocó en una campaña orar por una persona que dice no sé cuántos años tenía neuralgia. Bueno, le hice unas cuantas preguntas
Yo siempre cuento esto y digo, ya me daba gana que él me ministre a mí la oración porque parecía un santo. Entonces el Espíritu Santo me dio su sentir en lo que él hacía, ¿viste? Tenía problemas como tipo adolescente, ¿viste? Ratoneo y cuantas cosas más. Y me dice, sí, 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 sí. ¿Eh? Hasta le digo, sos infiel con tu mujer, así, así, así. Le dije, por ratoneo. Mm. Sí, 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 me dijo. Bueno, ahí estás en pecado, hermano, le dije. ¿Cómo que no? Pidió perdón a Dios, oramos, el tipo se cayó. Y bueno, yo me quería ir y yo, hermano, levantate en el nombre del Señor. Se levantó sano. Me dice, ay, me hubiese dejado, estaba tan lindo, dice. Sentía la gloria de Dios, todo. Y yo digo, "Sí, pero yo me tengo que ir, hermano, ya está. Ya fuiste sano, ya fuiste liberado, listo, ya está. ¿Mm? ¿Ves? Son cosas sencillas. No lo empujé, porque yo he visto otros que empujan, ¿viste? ¿Eh? Te pegan un soco en la frente, así, un cortito. Yo, ¿qué necesitas ayudarle a Dios? No, eso es realmente satánico, porque yo he visto personas en el nombre del Señor, le pegan un empujón. ¿Y eso qué es? Eso no es unción. Una pared, hacerle una toma también y tirarlo. Porque, hay muchas cosas tontas. Mire que hablando de tirada y de caída, es una vuelta. Me acercaba una persona, pum, se caía. Un día dije, agarré y le puse la mano en la espalda, no lo dejé caer. Digo, siento que el enemigo le tira para que no le ministre. No la dejé caer hasta que terminé de ministrarle. ¿No? La persona se fue contenta porque nunca le podía terminar la administración. ¿Ves? O sea que no todos los casos. Yo sentí que no tenía que dejarle caer. ¿Mm? ¿Ves? No, porque eso a veces parece que es una religión. Si no te caes no pasa nada. Yo me acuerdo que una vuelta en Tucumán estaba orando por la gente y bueno, pasó eso. Y llegué a una persona y le dije, no finjas, vos te tiraste, le dije, levántate. Se levantó urgente. Hay cosas tontas, hay cosas tontas. ¿Mm? Bueno, seguimos con lo nuestro, porque si yo me pongo a contar testimonio, no paramos toda la noche. Una buena conciencia ayuda al creyente en tiempo de prueba y oposición. ¿Mm? Ayuda una buena conciencia y mucho, mucho, mucho. Usted no sabe lo que ayuda una buena conciencia. Pues te dice, ¿estoy en pecado? No. ¿Estoy en falta? No. Entonces empieza a hacer todo. No, no. Ah, Señor, estoy en tus manos. Haz lo que tú quieras conmigo. Y ya acá quedó en paz, una limpia conciencia. Usted no sabe, pero Dios sabe. Y entonces usted confía en el Señor, sea lo que sea. Esas cosas inexplicables, mientras que haya una limpia conciencia, seguí adelante. ¿Eh? La fortifica con valor a la vida espiritual del creyente, porque sabe que está bien con Dios y con la gente. Estudiar la Biblia y oración fortifica, fortalece la vida espiritual y la conciencia, porque la conciencia tiene todos los datos en la mente, ¿no? Está todos los datos y dice, no, esto no está bien, o aquello no está bien. Se corrige automáticamente. Así fortalecidos con limpia conciencia, no tienen nada que temer, nada.
Pero por lo general, la gente que no conoce a Dios tiene una ambivalencia, hasta que Dios le muestra la realidad y deja la ambivalencia, se inclina hacia el camino recto. Pues le va lo mismo, es una cosa que la otra. ¿Mm? Así, fortalecidos con limpia conciencia, no tienen nada de temores. ¿Qué temor voy a tener si yo estoy bien? O sea, que vengan las legiones, que venga el diablo, que venga quien venga, Señor, acá estoy, yo soy tu hijo, guárdame, protégeme. No tengo temor. ¿Por qué? Porque Dios me va a proteger. Su conciencia unida a la palabra de Dios, juntas, le da valor para enfrentar a toda la oposición. A toda. ¿Cuántas? A toda. No hay oposición que se resista a la limpia conciencia con la palabra de Dios adentro nuestro. La buena conciencia da paz. ¿Por qué no hay paz? Porque no hay una buena conciencia. A no ser que te pase algún problema por otra cosa, ¿no? Pero, por lo general, uno tiene que tener paz. ¿Me entiende? A veces la persona se martiriza sola. Hay una persona ahí que hace como 10 años atrás, ¿sí? Lloraba que se le moría el marido. Y yo le digo, hermana, le digo, espere un poquito, le digo, usted está velando al muerto, está velando al vivo. Su marido está vivo. ¿Qué está haciendo? Ore al Señor, confía en Dios, Él está vivo. Todavía está vivo, hace como 10 años atrás. Yo le tuve que soltar. ¿Mm? ¿Está vivo su marido? ¿Cómo está velando al muerto? Llorando si está vivo. Y eso a veces hace falta una palabra de aliento, porque no es que está mal por la conciencia, sino porque le da lugar a la tristeza. Tiene que actuar la fe. ¿Mm? Sí es lo mismo. No hay que adelantar los acontecimientos. ¿Mm? El que sufre anticipado sufre dos veces. Una por sufrir anticipado y la otra porque llegó el momento. ¿Y qué es lo mejor? Si usted no sufre anticipado, por ahí la persona sale todo bien y sufrió de balde. Sufrir anticipado, sufrir dos veces y sufrir y no pasó nada es sufrir de balde. Entonces, ¿vio? Hay que saber. Nunca se sufre anticipado, porque por ahí sufrió al cohete. O por ahí sufre dos veces, antes y después. Así que no hay que sufrir por nada. Porque llega el momento, si tenés que sufrir, vas a sufrir, lógico. ¿Mm? La fe está presente porque la conciencia no le acusa. No tengo miedo de nada. La buena conciencia da paz. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Biblia, pero nosotros la sabemos de memoria. Pero al momento de los hechos, no tengo miedo de los hombres. La fe presente, la fe está presente. Le creo a Dios y mi conciencia no me acusa. ¿De qué voy a tener miedo? José se negó a pecar, ¿viste? ¿Te acordás de José? Bueno, algunos lo ha visto en películas, otros lo ha visto en la Biblia. José, que lo vendieron los hermanos que lo iban a matar y dijeron, vamos a sacar plata que conviene más. Lo vendieron, se lo llevó Potifar. Después la mujer, eh, una pavita de lata, ¿viste? ¿Qué sé yo? Él quería seducir a José a toda costa. Pero José
mantuvo con la limpia conciencia. No accedió a la provocación de la esposa de su amo o su patrón. Mantuvo lealtad a su patrón y a Dios. ¿Por qué? La conciencia no lo dejó caer, la conciencia no lo dejó pecar. ¿Qué le parece? ¿Mm? Entonces, la conciencia es tan importante para todos los momentos, para todos los tiempos. Y hay que cuidarla. Vos empezás a mentir y chao, la mentira. Me empezaste a mentir y a mentir y a mentir y la conciencia es como que se va enchastrando el vidrio, ¿viste? La ventana. Se va ensuciando, se va empañando, se va ensuciando. No pasa la claridad, no pasa la luz de la verdad, no pasa las cosas buenas a nuestra conciencia, ya está oscurecida. A fin de mantener una buena conciencia, debemos lidiar con el pecado en nuestras vidas. Hay que lidiar, hay que hacerle frente al pecado. No es que uno se entrega así nomás al pecado. A veces hay que hacerle frente, no es que viene las consecuencias. ¿Mm? ¿Ves? No, hay que lidiar con el pecado, nuestras vidas, confesarlo inmediatamente. Entonces ahí vamos a ir manteniendo una conciencia limpia sin que se me transforme en una ambivalencia, engañándome a mí mismo. Ah, pero. Sí, pero no, no, pero sí, así. No, ahí cuando el pero entra, quiere decir que no está bien. ¿Sí o no? No, pero. ¿Sí o no? ¿Está bien? No, pero. No, no, listo. No, pero, sacalo al pero. Sacalo al pero. ¿Tenés que hacer o no tenés que hacer? Sí, pero. No, sacalo. Si vos aceptás que sí, es sí. Si es no, es no. El pero es una cortina. Después te vas a acostumbrar, porque es un autoengaño. ¿Sabes lo que es el autoengaño, no? Engañarse a sí mismo, mentirse a sí mismo, engañarse a sí mismo, nada, pará. Y después termina siendo un bobo, una boba que se cree las mentiras de uno mismo. El mentiroso es tan mentiroso que se cree sus propias mentiras. ¿Sabía eso? Sí, termina creyéndosela. No, sí, te lo juro, loco, te lo juro. Te lo juro. Hasta jura el desgraciado, para que le crean, ¿viste? Pero él no, después se termina creyendo él mismo. Debemos mantener la ventana siempre limpia. No use pero, no use mentira, no use esos engaños. No. Sí es sí, el no es no. ¿Mm? El sí es sí, el no es no. Un día iba a comprar una camisa y yo digo, quiero una camisa negra. Y yo digo, pero esto no es negra. Sí es negra, pero no es tan oscura como... Bueno, o es negra o no es negra. Sí, pero más clara. No. Si no es negra, es gris. Este es un gris oscuro. No es negra, más clara. Hay, hay vendedores que son tan tontos, ¿viste? Que eso es engañarse a sí mismo. Si una cosa no llega a ser negra, es gris. ¿Mm? Es así. Si no llega a ser blanco, puede ser un gris perla, puede ser un celeste muy pálido, un beige muy pálido, un blanco sucio que se ve medio manteca, ¿viste? Pero o es blanco o no es blanco. El negro no era. Yo le dije, no, no la compré, porque me empezó a camelear ahí, a mentir. Y dije, no, no, yo quiero negra. Eso no es negro. Chao, me fui. Encima
Cuando a mí me empiezan a chamullar así, me da bronca y me voy. Porque cuando alguien a mí me miente o me quiere chamullar, digo, me está tratando de tonto. Es un insulto. Entonces me voy, lo dejo. Voy a comprar a otro lado. ¿Mm? Dice, pero usted calentó, ¿no? No me gusta que a mí me tomen de tonto, chao, punto. Si a usted le gusta, a mí no me gusta. Es así. Yo miro algo y me dice, bueno, eso cuando salí a recorrer vidriera, hace 2 años que no salgo a recorrer vidriera. La vez que salí fui directamente donde sé que compro algo y chao, ¿no? Pero, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué le doy? ¿Qué le muestro? No, estoy mirando. Sí, pero pase que esto, que otro. Estoy mirando. Sí, pero, bueno, está bien, chao, me voy. Si te molesto, me voy. Le dijo, y listo, ya está. Si yo digo estoy mirando, listo. Listo, yo no tengo por qué discutir, me voy a otro lugar que no me molesten, que quiero mirar tranquilo. ¿Mm? Por ahí cuando yo voy a hacer compras, me mira el tipo, que le hago sacar una cosa, le hago sacar una otra, le miro esto, le miro el otro, me pruebo acá, me pruebo allá, y el tipo me mira. Y después por ahí me llevo todo y abrió el ojo como para que le ponga gota, ¿viste? Debemos tener la ventana siempre limpia. No se descuide. Debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios y permitir que la luz entre. ¿Mm? Quede a tinieblas oscuras o ahí a media sombra, ¿no? No, deje que la luz entre. Deje que le castigue la palabra de Dios, pero limpie la conciencia. Le puedo aconsejar esto porque cuando yo empecé a estudiar la Biblia, era joven, más joven porque todavía soy joven. eh, yo estudiaba la Biblia y buscaba todo que me exhorte, que me corrija. Y uno de los libros que más estudié fue el libro de los Proverbios. Me corregía, me exhortaba yo mismo. Quería aprender, quería cambiar. Y lo que más me llamó la atención cuando dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¡Wow! Entonces dije, voy a ser un temeroso de Dios, porque necesito sabiduría. ¿Mm? Pide lo que quiera que yo te lo daré, dijo el apóstol. Dame entendimiento y sabiduría para guiar a tu pueblo, por cuanto no has pedido. Bueno, el Señor le dice, y dice, también le dio la riqueza. ¿Mm? Yo también ahí oraba al Señor que me dé entendimiento y sabiduría, porque era un pastor jovencito, entonces necesitaba. Todavía necesito, porque cada queso necesita una sabiduría que si no es de lo alto, ¿no? Uno no sabe qué decirle. Pero después que negó al Señor, se arrepintió. Esto ya lo dije, me adelanté al tema. Dios lo usó poderosamente. Pero Judas, ¿qué hizo? Judas también se mandó lo suyo. ¿Mm? Fue a un árbol y se ahorcó. Porque la conciencia la acusó, pero no supo arrepentirse bien. Pero Pedro sí eligió el mejor árbol. Se subió a buscar la salvación de Dios. Se aferró a él. ¿Mm? Pedro fue perdonado inmediatamente porque el Señor dijo, llamen a los discípulos y a Pedro también. Porque sabía que Pedro se había arrepentido. Al arrepentirse y pedir perdón, a Dios, usted dice, no está escrito eso. Pero obvio, vos tenés que el Señor
¿Va a llamarlo si no se arrepintió? No. El Señor no le da ministerio, ni trabajo, ni dones a nadie que no se arrepienta de su pecado. Yo conozco, usted conocerá, un don satánico, pero no el de Dios. Al arrepentirse y pedir perdón a Dios, ahí está el principio de algo mayor en nuestras vidas. Si hemos cometido una fallita, algún error, Dios no te crucifica si vos sabés pedirle perdón al Señor. Y Dios ve tu potencial. Ve tu potencial. Perdón, perdón, Señor. Como aquel que se iba robando herramienta, a poquito, una pinza, una llave y esto y el otro. El día que se convirtió al Señor, llevó una caja. ¿Y eso qué es? Le dijo el patrón. Bueno, yo me entregué a Dios y aprendí que hay que restituir y hay que pedir perdón. Y yo vengo a pedir perdón y a restituir, devolver lo que me he llevado. Aunque usted me despida, dice, pero yo quiero tener mi conciencia limpia porque ahora le pertenezco a Dios. No miró, me tengo que ir. No, dice, ahora que te convertiste y veo que sos una persona honesta, te voy a poner de capataz, le digo. ¿Qué te parece? ¿Mm? Mira lo que hizo el Señor con Pedro. Maravilla. ¿Estás obrando en este momento con una conciencia clara y limpia o con una conciencia sucia? ¿Mm? ¿Qué te parece? Ahí en Misiones había uno que le fue a predicar a uno y dice, mira, cuando mi vecino me traiga la cadena que me robó, dice, entonces ahí voy a ir a la iglesia. Porque ese creyente, pero me robó una cadena. Cuando quiso acordar, el vecino le trajo una cadena nueva. Dice, mira vecino, yo te saqué una cadena que era tuya, pero te traje una nueva, dice, porque la que yo te llevé ya está oxidada, vieja, así que te devuelvo la cadena porque yo la necesité y ni te la pedí, le dijo. Ahora sí voy a creer en Dios, ¿ve? Porque ve la persona arrepentida. Pero si uno se pone duro, ¿qué testimonio va a dar? ¿Aprendiste algo en esta tarde? Dios te bendiga. Padre Celestial, te doy gracias. Señor, yo siento tu presencia y siento tu Espíritu Santo y seguramente ahí en sus hogares también. Gracias porque hay personas que no conocen el Evangelio de este lado. Que el Evangelio tiene más profundidades que los que ellos creen. No es solamente Cristo salva, sana y libera, aunque esto pertenece a la sanidad también y a la liberación. Gracias, Padre Celestial. Diga a todos mis amigos y a todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Hasta aquí llegamos. Paz para todos.